Bendiga, mis hermanos. ¿Cuántos están contentos todavía? Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Cuántos trajeron Biblia? Gloria a Dios. Creo que ninguno de ustedes me ha escuchado predicar, ¿verdad que no? Ninguno de ustedes me ha escuchado predicar, ¿verdad? ¿Les gustaría que les predicara yo? Porque siempre les he dado enseñanzas. ¿Les gustaría escuchar una predicación? El pastor Abraham me lo predica fuerte, ¿ok? Es palabra de Dios de todas maneras, pero predica fuerte. Así no me sacan a patadas después de aquí. No, no es cierto. Yo sé que no, yo sé que todos amamos a Dios y sé que Dios nos va a hablar a hoy, como siempre. Les invito a que me acompañen al libro de Deuteronomios capítulo 28 y le vamos a dar lectura alternadamente del 1 al 25. Libro de Deuteronomios capítulo 28 versículo del 1 al 25, amén. Y le vamos a dar lectura alternadamente. Y mientras lo vayas, te voy a dar el tema de esta noche: bendecidos a través de la obediencia. Bendecidos a través de la obediencia. Cuando estén ahí me hacen saber con un amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dice: acontecerá. Quiero que escuches bien lo que la palabra de Dios dice y quiero que pongas atención acá enfrente. Olvídate de lo demás y concrétate a la palabra de Dios. Si alguno por ahí, si los niños por ahí empiezan a dar lata, lo agarras de la mano, lo sacas, hablas con él, le das un beso y después lo metes para que se quede en orden, amén. Porque así tenemos que actuar los hijos de ¿quién? Los hijos de Dios, amén. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ustedes el 2. Vendrán sobre ti todas las naciones y alcanzarán la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti, porque por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Hasta ahí, vamos a dejar hasta ahí. Tomemos asiento, mis hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que que nosotros podemos ser bendecidos. ¿En cuántas maneras? En todas las maneras. En la manera que nosotros le pidamos a Dios podemos ser bendecidos.
porque es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Pero nosotros hoy en día queremos ser bendecidos haciendo nuestra santa voluntad y dejando a un lado la voluntad de Dios. Muchas veces decimos, no, pues si Dios es un Dios de bendición y es su voluntad que yo sea bendecido, entonces seré bendecido. Sí, pero hay una consecuencia, hay una cláusula dentro del reino de los cielos para que tú y yo podamos obtener bendición. Aleluya. Y eso es poner oído a la voz de Dios para escuchar los mandatos de Dios, pero por sobre de todo ponerlos por obra. Porque hoy en día tenemos la mala costumbre de leer la palabra de Dios y de darle una pasada y otra pasada y otra pasada, pero manteniéndonos en desobediencia a la palabra de Dios. Vienen las consecuencias de la desobediencia, vienen las consecuencias de nuestros malos actos y venimos después hipócritamente aquí a reclamarle a Dios por qué nos está yendo mal, como si la culpa fuera directamente de Dios. Venimos y todavía lagrimeando, reclamándole a Dios por qué no tenemos economía, por qué no tenemos vestido, por qué no tenemos calzado, por qué no tenemos una casa donde vivir, por qué no hay una prosperidad más adelante, la cual Dios ha prometido en su palabra, buscando decirle a Dios que Él es el culpable, cuando la culpa es de nosotros mismos, porque somos indoctos, insensatos, no somos unas personas que seamos aptos a la reprensión de Dios y queremos hacer lo que a nosotros se nos venga en gana, dejando a un lado la ordenanza de nuestro Dios. Hoy en día queremos, como mujeres, quieren que haya bendición, haya provisión dentro de la casa, haciendo la propia voluntad de la mujer, no tomando en cuenta que Dios dice que la mujer sea sujeta y honre a la cabeza del hogar para que haya bendición dentro del hogar. Queremos como familia disfrutar de un buen carro, disfrutar de una muy buena casa, disfrutar de todas las bendiciones que el reino de los cielos nos ha prometido, o que Dios nos ha prometido que existen dentro del reino de los cielos, desobedeciendo a Dios en todo. Pero queremos obtener bendición. Y al final del día creemos que la culpa es de Dios porque Dios se ha olvidado de nosotros. Porque Dios ya no se acuerda de nosotros. Incluso viene Satanás y nosotros, a través de la desobediencia hacia la palabra de Dios, hacia los mandatos de Dios, por no poner atención a la palabra de Dios y por sobre de todo no poner por obra los mandatos de Dios, no poniéndolos a cabo, abrimos una puerta a Satanás. A través de la desobediencia, Satanás viene, nos engaña, nos roba y nos mata, nos saquea la casa. Quedamos en pobreza, en miseria, perdemos familia, perdemos todo tipo de bendición, pero lo principal es que echamos a Dios fuera de nuestra vida y permitimos que Satanás entre en nuestra vida. ¿Y qué hay en la casa? En lugar de bendición, ¿qué hay? Cuando no hay bendición, ¿qué hay, mis hermanos? Hay maldición. Porque se los he comentado, cuando tú y yo dejamos de hacer lo bueno, iniciamos a hacer lo malo. Y entonces Satanás viene y hace estragos en el matrimonio, en el hogar, en la vida, en el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, porque la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, y permitimos que Satanás haga estragos en nuestra vida a través de nuestra desobediencia, y todavía queremos venir a preguntarle a Dios ¿por qué? ¿Por qué? Porque leemos la palabra de Dios, pero no la escudriñamos, no ponemos oído a lo que Dios nos está hablando y no ponemos por obra los mandatos de Dios. Por eso es que en ocasiones llegamos a vivir en la escasez, en la miseria, en contienda. Por eso hay divisiones de iglesia, por eso la palabra de Dios no se comparte al pueblo de Dios, precisamente porque no ponemos atención a lo que la palabra de Dios nos dice. Nosotros como pueblo de Dios debemos mantener una reverencia dentro de la casa de Dios. Nosotros como pueblo de Dios dice que por sus puertas de sus atrios debemos de entrar con gozo, con voz de júbilo, con canto, con alegría, alabando y glorificando el nombre de Dios. Y muchas de las veces entramos por los atrios de la casa de Dios
enojados, peleados con el esposo o peleados con la esposa. Partimos de la casa, en lugar de partir con un gozo como Dios nos manda, que vengamos con gozo a alabar y glorificar el nombre de Dios y a escuchar su palabra para poderla poner por obra. Iniciamos a pelear con la familia desde la casa y queremos que haya bendición. ¿De qué manera si hay desobediencia? Mira lo que dice 28:15 en adelante. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo a hoy, que vendrán sobre de ti todas estas, ¿qué, mis hermanos? ¿Están leyendo su Santa Biblia o no? Estoy en Deuteronomios 28:15 y vuelvo a iniciarlo. El 15 dice, capítulo 28, versículo 15 del libro de Deuteronomios: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, y fíjate lo que dice en el 28:1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos, yo te prescribo hoy también, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre de ti todas estas bendiciones. Pero fíjate lo que dice el 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, yo te intimo a hoy. O sea, yo te aviso a hoy que vendrán sobre de ti todas estas maldiciones y te alcanzarán por desobediente. Maldito el fruto de tu vientre. ¿Sí dice así tu Biblia o me lo estoy inventando yo? Deuteronomios 28:16. ¿Estás leyendo tú la palabra de Dios o no? La palabra que tienes en tus manos. Maldito será, dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Lo contrario, desde 28:1 hasta el 14. ¿Sí? Maldito tú, maldita tu casa, tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Desafortunadamente a hoy en día hay mucha congregación, hay muchos que asistieron dentro de las iglesias, hay muchos que hoy andan allá afuera dando penas, dando lástima, siendo arrastrados por Satanás. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: miren, dame, hijo mío, tu corazón. Así dice Dios, nos dice a todos: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Pero desafortunadamente hoy en día la congregación viene y le da el corazón al pastor, al hombre, y sus ojos miran en la vida del pastor. Ya no tienen por blanco perfecto por el cual nos puso la vida por nosotros. Ya no tienen como blanco perfecto. La mirada del blanco perfecto se ha quitado. ¿Qué pasa? Que el hombre falla, tropieza, cae, y todos bien adoloridos porque el hombre les falló. ¿Y qué con Dios? ¿Y qué con Dios? ¿Dónde está Dios entonces? ¿En qué lugar lo pusimos? Y desafortunadamente, insensatamente, tontamente, empezamos a pisotear el nombre de Dios.
Si Dios fuera real, Él no hubiera permitido tal cosa. Si Dios realmente existiera y Dios hubiera estado conmigo como Él lo prometió, entonces no me hubiera permitido pasar por tal prueba, por tal lucha. Cuando la palabra de Dios dice, y todo al que ama a Dios, todo lo que a Él venga, obrará para bien. Eso Dios lo permitió para que tú seas maduro en lo espiritual y no sigas siendo un niño que de todo te quejes. Dios permite ciertas cosas para que crezcamos en lo espiritual, para que cuando la prueba y la lucha me causa asombro cuando estamos enfermos y lo primero que hacemos es ir a visitar al médico. Pero cuando estamos pasando por la prueba y la lucha, lo primero que hacemos es ir a entregarnos a las manos de Satanás, irnos al mundo, ponernos a criticarnos unos a otros, dándole a saber la vida del pueblo de Dios a los que no asisten a ninguna iglesia, a los que nunca jamás se han acercado a Dios, pues haciendo que el nombre de Dios sea blasfemado a causa de nuestras malas acciones. Entonces, ¿cuál es el Dios que tú predicas? ¿Cuál es el Dios en el cual tú en algún momento confiaste? ¿Cuál es el Dios en el que tú aceptaste? En el que tú decías, ese Dios abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel pasara. Es el Dios que sanó a los ciegos, levantó paralíticos, ¿sí? Limpió a los leprosos. ¿Acaso ha cambiado ese Dios para ti? Por eso es que muchos vienen y dicen, se te acabó el primer amor. Se te acabó el primer amor. Yo me he topado con muchos que me dicen, es que tú estás en tu primer amor, pero espérate que pase 1 año, 2 años, indoctos, insensatos. Yo reprendo en el nombre de Jesús esas palabras porque no las acepto yo. Porque en el Dios que yo he confiado es fiel y verdadero. Y si Él me dijo, te he sacado de lo más vil y a ti te escogí por haber sido despreciado desde niño para levantarte y avergonzar a los que se sienten sabios, es en el mismo Dios que yo seguiré confiando hasta que Dios venga y me levante aquí de esta tierra. No sé tú. No sé si alguno de ustedes conoce los animalitos, los peligüey. ¿Sí? Que 6 meses son borregas y 6 meses son chivos. No sé si tú te identifiques con uno de ellos. Que cuando hay provisión, cuando tienes todo en casa, cuando todo en familia está muy bien, cuando todo dentro de la iglesia está muy bien, eres feliz. Tienes lana, eres borrega. Pero viene la prueba y la lucha, y en lugar de cimentarte en la roca que es Cristo Jesús, como Dios lo dice, en lugar de poner por obra los mandamientos de Dios, en lugar de escuchar la voz de Dios que dice, bendice a quien te maldice, ora por los que te persiguen, no sé si te conviertas en chivo y empiezas a saltar de un lado para otro, empiezas a juzgar a tu prójimo, sin tomar en cuenta, olvidando que es un miembro más del cuerpo de Cristo. Sin tomar en cuenta que Dios lo puso allí para darte crecimiento espiritual a ti, para darme crecimiento espiritual a mí. A veces se nos olvida la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque caminamos a lo que el hombre nos dice, pero no escudriñamos la palabra de Dios. Se nos olvidan muchas cosas. La palabra de Dios se debe de leer, se debe de escudriñar y se debe de poner por obra antes que la prueba y la lucha venga. Para cuando la prueba y la lucha venga, estemos firmes, atentos, aprestos a la palabra de Dios, y es cuando nosotros tenemos que ponerla por obra. Pero somos bien cristianos, bien obedientes a la palabra de Dios cuando todo está en calma. Pero nos viene la prueba y la lucha y somos unos chivos que no sabemos para dónde correr. Vemos el peligro y dejamos de ser soldados de Dios, dejamos de ser siervos de Dios.
Y buscamos escondernos tras el chisme, tras lo que hizo el otro, tras el pecado. Deja eso atrás y sigue adelante. Olvida lo que ya miraste allá atrás y ve al blanco perfecto que es Cristo Jesús. Me sorprende realmente. Yo quedo pasmado en una, si tú quieres, en una ignorancia cuando pasan cosas, y me ha tocado ver grandes siervos que se decían ser grandes siervos de Dios, y no los juzgo. Es una tristeza porque le han entregado el alma a Satanás. Cuando todo estaba bien, no hombre, ayunaban, oraban, clamaban. Se les vino la prueba y la lucha, y lo primero que hicieron fue darle la victoria a Satanás. Ten, Satanás, te entrego las armas que Dios me había dado. Estoy desarmado. Haz de mí todo lo que tú quieras. Para el que no lo sepa, si tú un día quieres destruir a Satanás, llévate esto, pero en tu corazón, y ponlo por obra. No seas un cristiano tibio. Obedece la palabra de Dios, porque los tibios no heredarán el reino de los cielos. O de una vez eres cristiano y te cimientas y escuchas la palabra de Dios y la pones por obra, y si no, quítate, deja de estar de piedra de tropiezo para los que vienen entrando. Hay quienes sí quieren ejercer ministerios, hay quienes sí quieren servir a Dios realmente, hay quienes sí quieren venir con un corazón dispuesto, humillado ante la presencia de Dios, y no con un corazón hipócrita. Hay quienes sí quieren poner por obra la palabra de Dios. Mis hermanos, en la iglesia, dentro de estas cuatro paredes, porque la iglesia somos tú y yo, dentro de estas cuatro paredes a donde tú y yo nos reunimos, Dios no nos ha prestado este lugar ni nos ha dado este lugar para que se vengan a reunir payasos. Aquí se vienen a reunir soldados, siervos y siervas de Dios que busquen adorar a nuestro Señor Jesucristo en espíritu y verdad. Dios quiere siervos y siervas obedientes. Dios quiere que cuando Él te diga, es tiempo de que me des el fruto, muchas de las veces nosotros creemos que el dar el fruto, como cuando Jesús se lo pidió a la higuera, que dijeron, bueno, sí es una higuera, pero no es tiempo de dar frutos. No es cuando tú quieras, es cuando Dios te lo pida, y en el momento que Dios te lo pida. Si en este momento se levanta tu hermano y te dice eres un hipócrita, allí es cuando tienes que dar el fruto. Porque Dios nos ha enseñado, y yo lo he compartido contigo, a donde la palabra de Dios, cuando dice que si alguien te dice que eres un fracasado, lleves esto en tu corazón, lo escuches, escucha la voz de Dios, ponlo por obra en ese momento, y la voz de Dios te dice, yo te he hecho más que vencedor. No creas lo que el hombre te dice, cree mi palabra. Pero ahí es cuando menos fruto damos, ahí es cuando menos escuchamos la palabra de Dios y cuando menos la ponemos por obra. No fuera que vas en el carro y ya alguien se acuerda de tu mamá, porque eso sí se lo crees. Pero venimos a la iglesia y dice Dios, hey, escucha mi voz, pero pon por obra mis mandamientos, porque si no los pones por obra, eres tibio y no vas a heredar el reino de los cielos. A mí se me hace que el hermano se está loco y habla por hablar. Eso sí no lo creemos. Y dejamos de poner por obra la palabra de Dios. Y queremos hacer lo que a nosotros nos venga en gana. Le pido a mi pastor que me lea el libro de Romanos, capítulo 13, versículo del 1 al 10. Me voy a brincar algunas citas bíblicas, no porque yo tenga algo que ocultar. Yo de la palabra de Dios no oculto nada, sino por cuestión de tiempo. Libro de Romanos 13, del 1 al 10, pastor, por favor. Amén. La palabra del Señor lo leemos a los Padres y al Espíritu Santo. Amén. Sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hasta ahí déjele, pastor. Con eso yo creo que es más que suficiente. Gracias, pastor. Romanos
13 del 1. Pedí al pastor que leyera hasta el 3, hasta el 10, perdón, pero como no hay suficiente tiempo, creo que con esa introducción está bien. Pero si tú gustas leerla, apunta las citas bíblicas y léela en tu casa. Perdón, discúlpame, escudriñala, pero ponla por obra. Sométase toda persona, nada más los que tienen cargos en la iglesia. Todos. No, Dios no está especificando que nada más los que nos congregamos en una iglesia. Dios no está especificando que nada más los que buscamos a Dios. Dijo todos. Pero a veces queremos agarrar de la palabra de Dios lo que a nosotros bien nos conviene. Porque nosotros queremos tener un Dios como el que hizo el pueblo de Israel. Fíjate nada más y pon atención a esto. Nosotros queremos tener un Dios como el que hizo el pueblo de Israel cuando mi hermano Moisés subió al monte a recibir los 10 mandatos. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿No formó un Dios de oro llamado Baal? Fíjate, formó un Dios de oro con todo lo que ellos llevaban, con lo que pereció. Ellos querían un Dios que cuando ellos voltearan a ver a su Dios hiciera lo que ellos le decían que hiciera. Baal, queremos este milagro, y su Dios se lo hacía. Pero cuando ellos le querían dar la espalda y hacer lo que se les viniera en gana, le daban la espalda y hacían lo que se les venía en gana. Pero mira lo que pasó cuando mi hermano Moisés bajó del monte con las 2 tablas, a donde venían 5 y 5 mandamientos, que eran los 10 mandamientos que Dios había dado al pueblo de Israel, o a Moisés para compartirlo con el pueblo de Israel, y que hoy nos ordena que nosotros cumplamos esos mandamientos. Fíjate lo que pasó con su Dios, para que mires lo que puede pasar con tu Dios de desobediencia, con tu Dios de orgullo, con tu Dios de vanagloria, con tu Dios de altivez. Fíjate lo que va a pasar con tu Dios y contigo si en tu caso fuera. Dice la palabra de mi Padre Celestial que Moisés se enojó tanto que azotó las tablas de los 10 mandamientos contra la tierra. Y la tierra se abrió y se tragó a los que habían adorado a Baal, a su Dios de oro, juntamente con el Dios de oro que ellos habían fundado. Así que tú sabrás quién es tu Dios. Ahora, el Dios que a mí me ordena que yo escuche su palabra, que en la cual ponga atención y ponga por obra sus mandamientos, es un Dios de orden. Es un Dios al que tenemos que obedecer si nosotros queremos ser salvos. El Dios que yo te presento no es un Dios del que nadie se puede burlar. Incluso mi Padre Celestial dice: yo he puesto enfrente de ti el camino del bien y el camino del mal. Elige cuál quieres. Pero si eliges el del mal, luego no vengas aquí a preguntarme por qué las cosas te están saliendo mal. Pero todavía, a través de su amor y de su misericordia, te dice: pero yo te invito, no te obligo, te invito a que escojas el camino del bien, para que todo te vaya bien y para que seas bendito al entrar a tu casa y al salir de tu casa, para que sea bendito todo donde tú pongas tu mano. Pero si quieres escoger el camino del mal, ya sabes las consecuencias. No vayas a buscar bendición sobre de tu familia. No vayas a buscar bendición en tus hijos, porque no la vas a obtener si no obedeces los mandatos de Dios. El Dios que yo te presento es un Dios justo, pero celoso en su palabra. El que no la quiera cumplir, está sencillo, tiene por heredad el infierno. Ahí está su pago. Pero quieren cumplir los mandatos de Dios. Queremos ser firmes y fieles ante la presencia de Dios. Queremos realmente obedecer al Dios del cual yo te estoy hablando. El Dios que te dio la vida, el Dios que me dio la vida a mí, el Dios el cual nos ha puesto en el lugar donde estamos. Si queremos obedecerlo, entonces seamos rectos, justos, santos y firmes ante la palabra de Dios. Quitémonos la hipocresía de la cara. Dios no acepta gente tibia, al menos mi Padre Celestial no. Si somos cristianos aquí, vamos a ser cristianos en nuestro trabajo. Si somos cristianos en nuestro trabajo, vamos a ser cristianos en la calle.
Si somos cristianos en la calle, en nuestro trabajo, vamos a ser cristianos con nuestros amigos, con los que se consideren nuestros enemigos. No me importa que hables y te expreses de mí. El día que ocupes una ayuda, aquí está mi mano. Mira, para rápido, en un minuto te lo voy a decir. Tengo un rancho que Dios me ha dado. Y no te lo digo por presunción, sino quiero que escuches el mensaje. Porque a mí Dios me ha hecho ver su gloria a través de todo. No sé a ti, pero si así es, me alegro y me gozo juntamente contigo. Se llegó un momento en que hubo algunas cosas, y como todo está en nombre de mi Padre, se llegó un momento que Satanás quiso poner contienda entre mi Padre y entre mí por esas tierras. Viva mi Padre Celestial, que es mi primer testigo, y que yo sé que mi Padre en algún momento verá esto, pero yo le dije a mi Padre: yo contra ti jamás pelearé, por nada. Lo que yo le haya invertido a ese terreno es tuyo, quédatelo, pero yo no pelearé contra ti. Yo no voy a perder mi salvación por algo terrenal. Yo no voy a perder mi salvación por desobedecer uno de los mandatos de Dios, donde dice: honra a tu padre y a tu madre, para que los días de tu juventud sean de larga vida y te vaya bien en todo tiempo. Yo no desobedeceré. Sométete a toda la ley terrenal. Viene tu patrón y te dice: haz esto. Ay, ¿yo por qué? A mí no me contrataste para eso. A mí me contrataste para esto. Dijo Dios: obedece. Sométete a la ley terrenal. Hermano Melo, como mi pastor, vamos a hablar. Hermano Melo, me toca ir a predicar a tal lado porque nos están invitando. Yo no puedo ir, pero usted vaya. Amén, pastor. Yo tengo que someterme a esta autoridad terrenal que está puesta por Dios, no por el hombre. Porque si por el hombre fuera puesta, este siervo de Dios ya no estuviera. Y no lo estoy enalteciendo, te estoy demostrando que cuando Dios escoge a alguien, lo va a llevar firme hasta allá adelante, siempre y cuando haya disposición y obediencia a la palabra de Dios. Cuando su servidor de ustedes y siervo de Dios termine de compartir palabra allá en la iglesia, este siervo de Dios y servidor tuyo no permitirá que nadie venga y le diga: hermano, fíjese que yo tengo esta duda. No, mis hermanos, no, mis hermanitas, para eso tienen a su pastor en su iglesia. Yo nomás fui invitado para compartirte palabra de Dios, pero yo no vine a hacer división de iglesia, porque a mí Dios me ha mandado a unir el cuerpo de Cristo y que todos estén en un mismo sentir y en un mismo sentir y en un mismo espíritu, en el nombre de Jesús. Usted termina de compartir palabra de Dios y si le ofrecen un vaso de agua, gloria a Dios, que al final del día los mandamientos de Dios dicen: yo te mandé a ti para que sirvieras, no para que seas servido. Si el Rey de Reyes, Señor de Señores, que es mi Padre Celestial, vino a esta tierra para servir, se fue sirviéndonos, y aún dice que fue a preparar la mesa para el día de las bodas del Cordero, y dice que regresará por nosotros, y que cuando estemos allá, Él será que nos servirá y nosotros estaremos sentados a la diestra de Dios Padre. Por tanto, tú y yo tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Yo fui a servir. Yo vine a esta tierra a servir. A eso me mandó Dios. A ti no sé, pero yo creo que también, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. ¿Sí? Vas, compartes palabra. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Pongan por obra la palabra de Dios. Llévenla en su corazón. No la dejen en la mente, porque la mente es carne y la carne para nada aprovecha, dice la palabra de Dios. Pero si la dejas llegar a tu corazón, ahí habita el Espíritu Santo de Dios. Ahí habita el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí habita Jehová de los ejércitos. Y habita quien puso la vida por ti y por mí, que nos trajo a este mundo para servir y no para ser servidos. Que Dios me los bendiga. Y si ese Dios, nos vemos a la próxima. Pero no vayas y pongas división dentro de las iglesias, porque Dios no te ha mandado a eso. Dios te ha mandado a reunir su rebaño, a darle crecimiento espiritual. Dios nos ha mandado a que seamos fieles, verdaderos y justos ante su bendita presencia.
No a que aquí mostremos una cara y allá nos dé vergüenza decirle al hermano, Dios me lo bendiga. Porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque ese es el poder de Dios. El evangelio de Dios es poder de Dios. Y ese poder de Dios no hay, escúchame una cosa, no hay poder terrenal ni poder espiritual que pueda quebrantar ese poder. Ese poder fue el que abrió las puertas de las cárceles cuando mis hermanos Pablo y Silas estaban hasta allá dentro, metidos en el calabozo. Y desde allá adoraron y glorificaron el nombre de Dios, porque la palabra de Dios dice, en la prueba y en la lucha, búscame, porque ahí estoy yo, ahí estoy presto para escucharte. Quiero saber qué traes en tu corazón, quiero saber a qué Dios adoras. ¿Adoras a tu Dios de fracaso o me adoras a mí, que soy el Rey de Reyes, el invencible, el todopoderoso? Y mi hermano Pablo y mi hermano Silas iniciaron a adorar y glorificar el nombre de Dios ahí. ¿Y qué pasó? El Espíritu de Dios se manifestó. No descendió porque ellos lo llevaban dentro de ellos mismos, como tú y yo tenemos que portarlo. El poder de Dios tiene que mantenerse dentro de ti y dentro de mí, para cuando sea necesario saquemos el arma del poder, que es nuestro Señor Jesucristo, y echar mano de Él y no dejarnos vencer por nadie ni por nada. Dice la palabra de Dios que mi hermano Pablo y mi hermano Silas allí iniciaron a adorar y glorificar el nombre de Dios, aunque estaban atados, encadenados, y había no sé cuántas puertas que tenían que cruzar para que ellos pudieran salir. Pero el Espíritu Santo de Dios hizo caer sueños sobre el celador que estaba ahí, sobre los celadores que estaban ahí. Y en aquel tiempo, quien dejaba escapar un reo, un prisionero, entonces iba destinado a la pena de muerte, porque con su vida respondía. Y entonces mis hermanos empezaron a clamar a Dios, le empezaron a alabar y glorificar. Mis hermanos levitas, ustedes busquen adorar y glorificar el nombre de Dios con toda la garganta, con todo el corazón, pero por sobre de todo con todo el amor y obediencia a la palabra de Dios. Amen a Dios por sobre de todas las cosas y verán la gloria de Dios. Y no tan solo ustedes, sino quienes se reúnan juntamente con ustedes a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que entonces los demás prisioneros que estaban ahí empezaron a escuchar los cantos, las alabanzas, las oraciones, los clamores que mis hermanos Pablo y Silas estaban clamando a Dios, y empezaron a gozarse con ellos. Y el Espíritu Santo de Dios los empezó a tocar, y el Espíritu Santo de Dios empezó a hacerlos libres. Busca que mi Padre Celestial te haga libre de la vergüenza, te haga libre de la hipocresía, te haga libre del pecado, te haga libre de toda maldad. Busca nada más la presencia de Dios y verás la gloria de Dios. Deja de andar durmiendo entre de los que duermen. Levántate tú que duermes y verás la gloria de Dios. Y entonces cuando el Espíritu Santo se derramó sobre de aquella cárcel, sobre de aquella prisión, todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y se reventaron cadenas, se abrieron puertas, y el celador, el velador, el guardia, como le quieras llamar, el Espíritu Santo lo hizo caer en sueño. Le puso un sueño que no, hombre. ¿Por qué crees que muchas de las veces cuando está la palabra de Dios, por qué crees que te duermes? Porque te hace falta llenura del Espíritu Santo de Dios. Todo el que duerme dentro de una iglesia es porque le hace falta llenura del Espíritu Santo de Dios. Es verdad que en la alabanza se glorifica y se alaba a Dios, y te lo estoy compartiendo ahorita con mi hermano Pablo y mi hermano Silas, cómo alabaron y glorificaron el nombre de Dios. Pero también en la palabra de Dios, que es mi máximo, lo máximo para mí, ahí está también el poder de Dios. No nada más en la alabanza y en la adoración, sino en el escuchar la palabra de Dios, pero por sobre de todo en ponerla por obra. Ahí también está el poder de Dios. ¿Sí? Dice que entonces el celador, cuando despertó, se asustó y dijo: seguro que voy a morir.
Seguro que voy a morir. Y así dice Satanás cuando mira que los hijos de Dios están avivados. Les gusta escuchar la palabra de Dios, les gusta escudriñarla, les gusta alabar y glorificar el nombre de Dios, y les gusta poner por obra la palabra de Dios. Satanás dice: seguro que aquí no quepo, seguro que aquí yo no tengo poder, seguro que aquí muero, aquí mi poder aquí muere dentro de esta congregación, pequeña o grande, pero aquí se mueve el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que buscar a través de la obediencia a la palabra de Dios, no a través de la obediencia hacia mí como hombre. Obedezcamos la palabra de Dios y dejemos a un lado ya lo farsante. Seamos cristianos genuinos, seamos hijos de Dios, que nos guste buscar la palabra de Dios. Seamos cristianos que nos guste buscar el rostro de Dios, que nos guste buscar la presencia de Dios, que Dios se nos haga tan necesario que sin Él no podamos vivir. Hay mucho allá afuera que se congrega dentro de las iglesias y dice: hermano, a mí me va re mal, gano sueldo mínimo y no me alcanza. Cuando Dios en su palabra dijo que si tú ganabas sueldo mínimo ibas a vivir en la miseria? ¿Sabes qué les contesto? A ti no te hace falta dinero, ni te hace falta que ganes el sueldo máximo. A ti lo que te hace falta es el Espíritu Santo de Dios. A ti lo que te hace falta es a Dios mismo en tu corazón. Porque tú y yo no necesitamos dinero, tú y yo necesitamos a Dios. Porque si tú y yo tenemos a Dios, Él ya suplió todas nuestras necesidades. Pero para que nosotros podamos ser bendecidos, necesitamos escuchar la palabra de Dios y poner por obra sus mandamientos. Si no, somos maldecidos. Así dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Así dice la palabra de Dios. Mis hermanos, la palabra de Dios dice que Él usa aún a los propios impíos para que tú y yo seamos bendecidos. Mira, si no es cierto, a mi hermano Pablo y a mi hermano Silas, el celador, que buscó cuidarlos para que no se le escaparan, pero es que él estaba mirando al hombre, pero no estaba mirando la llenura que ellos llevaban en su corazón. Dice que al último, cuando mi hermano Pablo y Silas salieron, dije: ¿por qué él se iba a quitar la vida? Y Pablo le dice: no te preocupes, nadie se escapó, no. Si el Espíritu Santo de Dios es un espíritu de orden, Dios es un Dios de orden. Dios no permite que andes corriendo dentro de la iglesia, porque si no, entonces no estás sujeto a la autoridad terrenal que es puesta por Dios, la cual es tu pastor y es mi pastor. Y si tú y yo no estamos sujetos a nuestro pastor, no estamos sujetos a la palabra de Dios. Si tú y yo no estamos sujetos al pastor que Dios ha puesto aquí al frente para que Dios a través de él nos comparta palabra, entonces tú y yo no hemos puesto atención a lo que la palabra de Dios dice, y no hemos, pues mucho menos hemos puesto por obra los mandatos de Dios. Porque él dice: sujétate a toda autoridad terrenal que está puesta por Dios. Mira, de ahí para acá hay una autoridad. Si tú y yo no la respetamos y no hacemos que nuestra familia la respete, todos estamos perdidos. Somos chivos, no somos borregos. Tú y yo tenemos que traer en sujeción a nuestra familia. Tú y yo tenemos que tener en sujeción a nuestra familia. Un hermano me dijo: hermano, es que mi niño está bien chiquito. ¿Y eso a mí qué me dices? Ve y dile a Dios. Dios dice: instruye al niño en mi camino, y aun cuando él fuere viejo no se apartará de él. Pero tú y yo queremos instruir a ancianos. No nos podemos instruir nosotros y queremos ir a instruir a ancianos. Y nos olvidamos de los niños. Discúlpame, pero yo te dije algo. Cuando yo comparto palabra de Dios, comparto palabra de Dios. No es mi palabra. Y así son los mandatos de Dios, no son mis mandatos. Ni te estoy obligando a que lo hagas, mi Padre Celestial, jamás. Él te dice: te invito si quieres alcanzar tu salvación, y si quieres ser bendito. Pero si no quieres, haz lo que tú quieras, nada más ya sabes cuáles son las consecuencias. Amén. Gloria a Dios, amén, Señor, porque dices tú que al que tú tomas como hijo y lo amas, lo corriges. Pero hoy los miro tristes, no sé qué está pasando. ¿Creen que entonces Dios no nos está hablando? Santo Padre de los cielos, gracias. Gracias, Dios mío. Con esta me despido, mis hermanos. A las 9 quedamos de terminar y son las 9.
Aleluya. Con esta me despido de aquí, pero no de la presencia de Dios, porque esa se va conmigo. Eso sí, se los prometo, que el que quiera la presencia de Dios, pídasela a mi Padre y Él se la dará. Yo no se las puedo dar. Amén. Pero son dignos también como hijos de Dios de llevarse la presencia de Dios. Amén. Con esta me despido. A mis amigos y hermanos pastores, les insto a que compartan palabra de Dios y dejen de estar engañando congregaciones. Invítenlos a que cumplan con los mandatos de Dios, pero siempre y cuando tú como pastor los cumplas. Si no, quítate y deja de estar de piedra de tropiezo, y no seas piedra de tropiezo para ayudarle a Satanás a llevarse las almas al infierno. Si no puedes tú, quítate, porque Dios levantará otro en tu lugar, y entonces esa persona sí será presta para ser utilizada en las manos de Dios, como el barro en las manos del alfarero, para que la congregación se levante. Ya dejen de estar aventando las almas al infierno, porque los tienen 15, 20 días, 15, 20 minutos, 1, 2 horas, 2 o 3 meses, 2 o 3 años, y después a través de sus malas acciones el nombre de mi Padre es blasfemado y todos van afuera de la iglesia, pero adentro del infierno. Ten cuidado. Si no estás poniendo por obra la palabra de Dios, hoy te invito a que la pongas por obra. Únete conmigo y vamos a poner por obra la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga. Glorifiquen a Dios, mis hermanos. Viva el Rey en el nombre de Jesús. Viva el Rey, viva mi Padre Celestial que nos ha dado la vida. Viva mi Padre que todavía me considera su hijo, porque por eso me ama y me corrige, porque Él no quiere que mi alma se pierda, sino que ascienda al reino de los cielos. Y la tuya también quiere que ascienda al reino de los cielos. Por eso hoy te ha traído esta carta y te la ha leído. Próximo miércoles terminaremos este mensaje, porque nada más leímos 2 citas bíblicas y faltan como unas 15. Que Dios me los bendiga. Dejo el lugar a mis hermanos y vengan prestos para escuchar palabra de Dios, no tan solo los miércoles, sino también los domingos y cada vez que te presentes a una iglesia. Lleva tu corazón presto para escuchar palabra de Dios y ponerla por obra. Dios me los bendiga, mis hermanos.